¿Alguna vez has sentido que estás luchando contra todo y contra todos, incluso contra Dios mismo? ¿Has experimentado esa sensación de que por más que te esfuerzas, por más que peleas, nada parece funcionar como esperabas? Hoy quiero contarte la historia de un hombre que pasó toda su vida luchando, manipulando, engañando y controlando cada situación, hasta que llegó esa noche. Esa noche en la que todo cambió. Esa noche en la que Jacob finalmente comprendió que luchar no era la respuesta. Jacob era un luchador nato. Desde el vientre de su madre, ya estaba peleando. La Biblia nos dice en Génesis 25 2.26 que nació agarrado del talón de su hermano Esaú. Su nombre mismo, Jacob, significa el que suplanta o el que agarra el talón. Y vaya que hizo honor a su nombre durante toda su vida. Engañó a su hermano para quitarle la primogenitura por un plato de lentejas. Manipuló a su padre Isaac para robarle la bendición que le correspondía a Esaú. Y cuando las consecuencias de sus acciones lo alcanzaron, tuvo que huir lejos de su tierra, de su familia, de todo lo que conocía. Pero incluso en tierra extraña, Jacob siguió siendo Jacob. Trabajó 14 años por el amor de su vida, Raquel, porque su suegro Labán lo engañó primero. Allí aprendió lo que se siente cuando te hacen lo mismo que tú has hecho a otros. Aún así, siguió luchando, siguió manipulando, siguió tratando de controlar cada aspecto de su vida. Acumuló riquezas, ganado, esposas, hijos. Desde afuera, parecía un hombre exitoso. Pero por dentro, seguía siendo ese niño que nació agarrado del talón de su hermano, tratando desesperadamente de obtener por sus propias fuerzas lo que solo Dios podía darle. Amigos, ¿cuántos de nosotros vivimos así? ¿Cuántos de nosotros pasamos años, décadas incluso, tratando de forzar las puertas que Dios ha cerrado, manipulando circunstancias, controlando personas, luchando contra corrientes que nosotros mismos no podemos cambiar? Nos desgastamos emocionalmente, nos agotamos espiritualmente, nos frustramos mentalmente, todo porque no hemos aprendido lo que Jacob estaba a punto de descubrir. Después de 20 años, Jacob decidió regresar a su tierra. Pero había un problema: Esaú, su hermano, a quien había engañado, estaba viniendo a su encuentro con 400 hombres. Jacob tenía miedo. Por primera vez en mucho tiempo, se encontraba en una situación que no podía manipular ni controlar. Envió regalos por delante, dividió a su familia en grupos, hizo todo lo humanamente posible para protegerse. Y entonces llegó esa noche. Génesis 32 2.24 nos dice: así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Imagina la escena. Es de noche, Jacob está solo junto al vado de Jaboc, y de repente alguien aparece y comienza a luchar con él. Jacob, siendo quien era, no se rinde. Lucha con todas sus fuerzas. Lucha como ha luchado toda su vida. Lucha porque es lo único que sabe hacer. Pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba luchando contra su hermano, ni contra su suegro, ni contra las circunstancias. Esta vez estaba luchando contra Dios mismo. Y hermanos, cuando luchas contra Dios, no puedes ganar. No porque Dios sea cruel, sino porque Él te ama demasiado como para dejarte seguir en tu propio camino destructivo. La lucha continuó toda la noche. Jacob era fuerte, determinado, persistente. Pero cuando vino el alba, el varón tocó el encaje de su muslo, y el muslo de Jacob se descoyuntó. En un instante, toda la fuerza de Jacob se desvaneció. El luchador ya no podía luchar. El manipulador ya no podía manipular. El controlador ya no podía controlar. Estaba quebrantado, herido, vulnerable. Y aquí está la parte hermosa de la historia. El versículo 26 dice: y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices. ¿Ves lo que pasó? Jacob dejó de luchar para ganar y comenzó a aferrarse para recibir. Dejó de confiar en su propia fuerza, y comenzó a depender completamente de la gracia de Dios. Su lucha cambió de naturaleza. Ya no era una lucha de orgullo, sino de rendición. Ya no era una lucha de control, sino de entrega.
Este es el momento que muchos de nosotros necesitamos experimentar. Ese momento en que Dios toca nuestro muslo, por así decirlo. Ese momento en que nos damos cuenta de que toda nuestra fuerza, toda nuestra astucia, toda nuestra capacidad, no es suficiente. Ese momento en que finalmente nos quebramos y decimos, Dios, no puedo hacerlo solo. Te necesito. No te soltaré hasta que me bendigas. El varón le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Tuvo que confesar quién era realmente. Tuvo que admitir su identidad como el engañador, el manipulador, el luchador. No pudo esconderse detrás de máscaras ni pretensiones. Y entonces vino la transformación. El varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Israel significa el que lucha con Dios o príncipe de Dios. Jacob recibió una nueva identidad. Ya no sería definido por su pasado de engaños, sino por este encuentro transformador con Dios. Pero nota algo importante, salió de esa experiencia cojeando. Génesis 32 2.31 dice, y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. Hermanos y hermanas, cuando Dios nos transforma, a menudo nos deja con una cojera. No porque sea sádico, sino como un recordatorio constante de nuestra dependencia de Él. La cojera de Jacob le recordaría cada día que su fuerza no venía de sí mismo, sino de Dios. Cada paso que daba era un testimonio viviente de que había dejado de confiar en sus propias piernas, y había aprendido a apoyarse en el Señor. Quizás tú estás pasando por tu propia noche de Jaboc en este momento. Quizás has estado luchando y luchando, tratando de hacer que las cosas funcionen a tu manera. Tal vez has manipulado situaciones, has forzado puertas, has tratado de controlar a las personas a tu alrededor. Y ahora te encuentras exhausto, frustrado, preguntándote por qué nada sale como esperabas. Permíteme decirte algo con amor, Dios está esperando que dejes de luchar y comiences a rendirte. Está esperando que sueltes el control y confíes en su control. Está esperando que dejes de agarrarte a lo que crees que necesitas y te aferres a Él, que es todo lo que realmente necesitas. El apóstol Pablo tuvo su propia experiencia similar. En 2 Corintios 12 2.9-10, Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo respondió, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Entiendes el principio? Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Cuando dejamos de luchar en nuestra propia fuerza, entonces el poder de Dios puede manifestarse en nosotros. Cuando nos quebramos, entonces Él nos puede reconstruir conforme a su diseño perfecto. Entonces, ¿qué significa esto prácticamente para tu vida hoy? Primero, identifica las áreas donde estás luchando en tu propia fuerza. ¿Dónde estás tratando de controlar lo que no puedes controlar? ¿Dónde estás manipulando situaciones en lugar de confiar en Dios? ¿Dónde estás agarrándote a tu propia voluntad en lugar de rendirte a la voluntad de Dios? Segundo, suelta. Sí, es aterrador. Sí, se siente como perder el control. Pero aquí está la verdad, nunca tuviste el control para empezar. Soltar no es perder el control, es reconocer que Dios siempre lo tuvo y siempre lo tendrá. Tercero, afírmate. No en tu fuerza, sino en la de Dios. No en tus planes, sino en sus promesas. Como Jacob, di, no te soltaré hasta que me bendigas. Pero esta vez, no estás luchando para ganar, estás aferrándote para recibir. Cuarto, acepta tu cojera. Acepta que Dios puede dejarte con recordatorios de tu transformación. Puede ser una circunstancia difícil que no cambia, una debilidad que no desaparece, una limitación que no se supera. Pero esa cojera te mantiene dependiente de Dios, y esa dependencia es donde encuentras tu verdadera fuerza. Finalmente, abraza tu nueva identidad. Ya no eres quien eras.
Si has tenido tu encuentro con Dios, si te has rendido a Él, Él te ha dado un nuevo nombre, una nueva identidad. Ya no eres definido por tus fracasos pasados, tus engaños anteriores, tus luchas constantes. Ahora eres hijo de Dios, heredero de sus promesas, portador de su gracia. Jacob salió de esa noche transformado. Cuando finalmente se encontró con Esaú al día siguiente, no necesitó sus planes elaborados ni sus regalos estratégicos. Dios ya había preparado el corazón de su hermano. Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó y ambos lloraron. La reconciliación que Jacob no podía fabricar con sus propias manos, Dios la había orquestado con su gracia. Así es como Dios obra cuando dejamos de luchar y comenzamos a confiar. Las puertas que no podíamos forzar se abren. Las relaciones que no podíamos arreglar se sanan. Las bendiciones que no podíamos obtener por nuestros propios medios nos son dadas gratuitamente por su amor. Hoy, quiero invitarte a tener tu propia noche de Jacob. No tiene que ser literal, pero sí tiene que ser real. Encuentra un momento, un lugar, donde puedas estar a solas con Dios. Trae todas tus luchas, todos tus intentos de control, todas tus manipulaciones, y ponlas delante de Él. Confiesa quién has sido, como Jacob confesó su nombre. Y entonces, pídele que te transforme, que te dé una nueva identidad, que te bendiga no por lo que has hecho, sino por quién es Él. Que Dios te bendiga en este momento de rendición. Que encuentres en tu debilidad su fuerza perfecta. Que aprendas, como Jacob aprendió, que luchar no es la respuesta, pero rendirse a Dios siempre lo es. Que salgas de tu noche de Jacob transformado, con un nuevo nombre, una nueva identidad, y una nueva dependencia del Dios que te ama más de lo que puedes imaginar. Amén. Por favor, dale me gusta y suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo.